Hola, ¿cómo andás? En este video te voy a mostrar toda la información necesaria para la instalación de las correderas ocultas GreenMove. En la caja vas a encontrar el par de correderas, tanto a la izquierda como a la derecha. Vas a encontrar los clips que permiten el montaje y la regulación del cajón. También vas a encontrar estas dos varillas de aluminio que junto a los conectores lo que nos permite es unir las dos correderas para que tanto la apertura como el cierre sean sincronizados. Pero para comenzar hablemos un poco de las correderas ocultas GreenMove. En este caso es una corredera que tiene un sistema push to open, es decir que tenemos que apretar el cajón para poder abrirlo, y una vez abierto contamos con el sistema de cierre suave. En el lateral de la corredera vas a encontrar el lugar donde se unen las dos correderas para que tanto la apertura como el cierre sean sincronizados. Estas correderas vienen con este sistema que nos permite tanto colocar como remover el cajón muy rápido. Y a su vez incluye un sistema de regulación en 3 dimensiones, en el que podemos regular la altura, la inclinación y la profundidad. Una de las medidas más importantes a tener en cuenta a la hora de construir los cajones para nuestra corredera oculta es el espesor del material. Este tipo de correderas aceptan un mínimo de 12 milímetros y un máximo de 16 milímetros para los laterales del cajón, y un mínimo de 10 milímetros para el piso del cajón. Para la demostración de este video lo que yo voy a utilizar es melamina de 15 milímetros tanto para el piso como para los laterales del cajón. Una de las medidas más importantes a tener en cuenta a la hora de instalar las correderas es el ancho total del vano. El ancho total del vano lo que nos va a determinar es el ancho interno del cajón y el largo de la varilla de aluminio que une ambas correderas para el sistema de apertura sincrónico. A los fines de este ejemplo, el ancho total del vano es de 600 milímetros. Por otro lado está el largo total del gabinete, que en el caso de que usemos tapa de cajón externa, tiene que ser como mínimo del largo de la corredera más 10 milímetros. Y en el caso de que usemos tapas de cajón interna, el largo total de nuestro gabinete tiene que ser como mínimo del largo total de la corredera más 10 milímetros más el espesor que usemos como material en la tapa. Lo que primero tenemos que identificar a la hora de instalar las correderas es cuál es la izquierda y cuál es la derecha. En la chapa del costado vamos a encontrar una R, que nos significa right, que es la corredera derecha. Y de la misma manera vamos a encontrar una L de left, que es la corredera izquierda. Si vamos a instalar estas correderas en la parte más baja de nuestro gabinete, lo que se recomienda es separarlas 3 milímetros del piso. Para eso vamos a utilizar unos separadores de 3 milímetros para que queden correctamente separadas. Para ubicar correctamente las correderas con respecto al vano del mueble, vamos a tomar como referencia este cuarto agujero. Para cajones cuya tapa va por fuera del vano, esa medida es de 37 milímetros. En cambio, si la tapa es interna al vano, es 37 milímetros más 5 milímetros más el espesor de nuestra tapa. Una vez ubicado el agujero de referencia con nuestra marca, procedemos a instalar un tornillo. Luego, para una correcta fijación de la corredera al lado de nuestro gabinete, se recomienda poner por lo menos un tornillo por cada grupo de agujeros que encontremos en el costado de la corredera. Una vez que tenemos montada ya la corredera, en este caso del lado izquierdo, hacemos el mismo procedimiento con las mismas medidas del lado derecho. Otra medida que nos va a determinar el ancho total del mueble es el largo total de la varilla que une ambas correderas para la apertura sincrónica. En este caso la medida para la varilla va a ser el ancho total del mueble menos 300 milímetros. En la caja vas a encontrar dos varillas de sección hexagonal de aluminio que tenemos que cortar a la medida correcta. En este caso, como les dije recién, es de el ancho total del vano menos 300 milímetros. Como nuestro vano es de 600 milímetros, nos da que tenemos que tener una varilla de 300 milímetros. En el caso de que esa medida sea más de 50 centímetros, es decir, que una varilla nos quede corta, viene este accesorio que es una unión entre dos varillas que lo que nos permite es extender, en este caso, las dos de 50 centímetros hasta 1 metro o cualquier medida intermedia. Esta unión se coloca en la parte interna de la varilla y une las dos partes sin ningún problema. Por otro lado están estas partes de ajuste que van de un lado en la parte de la varilla hexagonal y del otro lado tienen la punta correcta para meterse en el sistema sincrónico. Estos accesorios van de un lado y del otro de la varilla que vamos a utilizar en nuestra corredera. Para colocar esta varilla hay que hacer coincidir la figura dentro de la muesca y luego tirar para atrás a través de los resortes y colocarla en el agujero correcto.
Listo. Listo, ya tenemos las correderas montadas, ahora lo que nos queda es armar el cajón. La medida más importante a tener en cuenta a la hora de construir nuestro cajón es la distancia interna entre las dos partes de las correderas móviles. Y eso va a ser el ancho total del vano de nuestro gabinete menos 42 milímetros. Y en nuestro ejemplo en el que el ancho total entre parantes era de 600 milímetros, el ancho interno de nuestro cajón va a ser de 558 milímetros. Es decir, 600 menos 42 milímetros. Entonces, a la hora de construir nuestro cajón, lo que tenemos que tener en cuenta es que la medida interna, es decir, de lateral a lateral de la parte interna, tiene que ser del ancho del vano menos 42 milímetros, dado que esto es lo que va a encajar en las correderas. Y lo siguiente a tener en cuenta es el largo total del cajón. La medida tiene que ser el largo total de la corredera menos 10 milímetros. Y la siguiente medida a tener en cuenta es que el piso tiene que estar elevado 10 milímetros de la parte más baja del lateral. Esto lo que nos va a servir es para poder encajar el cajón en las correderas y poder instalar los reguladores. Con el cajón dado vuelta, lo que vamos a proceder es a instalar los reguladores. La posición correcta del regulador es bien pegado contra el lateral y exactamente al filo del frente del cajón. Una vez colocados los 3 tornillos de fijación, hacemos esto mismo del otro lado. Y el último paso para la instalación es en la parte de atrás del cajón. Lo que nos queda por hacer es un agujero con una mecha de 6 milímetros que se encuentre a 7 milímetros desde la parte interna del cajón para la parte de adentro y a 11 milímetros de la parte de abajo hacia arriba. Listo, el último paso en nuestro recorrido es montar el cajón. Para montar el cajón lo que tenemos que hacer es apoyarlo directamente en las correderas. El cajón debería encajar justo entre correderas. Y una vez apoyado tenemos que llevarlo hasta el final, hacer coincidir ese agujero con la guía. Y por último montamos el regulador con la guía. Este rodillo lo que nos permite es regular la inclinación de la corredera con respecto al cajón. Como pueden ver, lo vamos regulando, va bajando bien de a poco. Y la siguiente regulación la vamos a encontrar aquí al costado de la corredera, que con un destornillador vamos a poder regular qué tanto queremos que la corredera salga o esté adentro con respecto al vano del mueble. Estas dos regulaciones lo que nos va a permitir es tener todos los cajones perfectos. La regulación correcta es que nosotros tenemos que dejar 5 milímetros entre la tapa del cajón y el vano del mueble. Eso lo que nos va a permitir es poder ejecutar el sistema push.